¿Por qué no suceden milagros con frecuencia hoy día en nuestras iglesias? ¿Será que acaso los milagros que nos narran las Escrituras son cosas del pasado? ¿Será que Dios ha decidido no moverse en estos tiempos modernos? ¿O acaso será que nosotros como iglesia nos hemos conformado a una vida vacía sin el poder de Dios? Hola, buenos días. Le habla el evangelista Otoniel Martínez y hoy quisiera estar hablando de un tema muy importante para nosotros como iglesia que sería muy bueno reflexionar. ¿Por qué no vemos con frecuencia hoy día milagros en nuestras iglesias? Y no quisiera continuar con este tema sin antes no leer las Escrituras. Le invito ahí a abrir su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo del 15 al 17. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es algo hoy día, hermano, muy recurrente esa pregunta, principalmente entre los nuevos, también entre personas que ya llevamos tiempo en el Evangelio, que en algún momento vimos con frecuencia actuar la mano de Dios en la iglesia, realizando milagros sobrenaturales, sanidades, manifestaciones demoníacas, que eran lo normal en un tiempo atrás, principalmente cuando yo me convertí y tiempo atrás también. Las otras generaciones nos cuentan de que también Dios se movía con poder. Y si vamos a las Escrituras, en este pasaje que hemos leído, ya esta orientación le estaba dando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Una vez que había resucitado, se había reunido con ellos, ya le estaba dando las orientaciones finales antes de subir arriba al cielo, ascender en la nube, y le dejó bien claro a sus discípulos estas manifestaciones. Era normal que iban a ocurrir en la iglesia primitiva. Si leemos la Escritura, en el libro de Hechos de los Apóstoles podemos ver cómo desde que la iglesia comenzó, desde que descendió el Espíritu Santo, cómo en la iglesia primitiva ocurrían milagros sobrenaturales. Podemos ver a Pedro y Juan entrando al templo de la Hermosa y hay un paralítico y le dicen: no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Y vemos cómo ocurrió este milagro sobrenatural. Podemos seguir observando en la palabra de Dios cómo nos cuenta que Pedro estuvo preso, fue echado a la cárcel. Podemos leer en las Escrituras cómo la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro y cómo éste fue liberado de la cárcel de manera sobrenatural, de manera tal que si continuamos leyendo vemos cómo el apóstol Pablo se confrontó frente a una persona que se quería resistir para que el Sergio Pablo no escuchara la palabra de Dios, y vemos como Pablo le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, serás trastornado por un tiempo. Y vemos cómo dice que quedó ciego, y como apoyo a la predicación que el apóstol Pablo estaba haciendo, dice que este hombre quedó ciego y Pablo prácticamente allí no tuvo que predicar y todo el mundo se convirtió. De manera tal, hermano, que desde los inicios de la iglesia el evangelio ha sido un evangelio de señales y milagros, cumpliendo lo que habíamos leído en Marcos y en otros pasajes de la Biblia, como vemos que nuestro Señor Jesucristo nos prometió que las señales y los milagros nos iban a seguir. Continúa el desarrollo de la iglesia primitiva, pasan los primeros años de la iglesia primitiva, venimos un poco más hacia adelante, vemos cómo a través de la historia siempre ha habido remanentes, Dios ha levantado remanentes que han sido testigos del poder de Dios. Leemos en fecha más reciente cómo podemos leer acerca del avivamiento de Gales, cómo este hombre que Dios lo usó, William Seymour, Dios lo usaba con poder. Podemos ver cómo también evangelistas como Jonathan Edwards, Evan Robert, Dwight Moody, eran personas que Dios usaba con poder, de manera que era innegable que nuestro Dios también se moviera en estos tiempos hoy día también con poder. Ahora, una pregunta que hacen mucho los cristianos hoy día, principalmente los nuevos: ¿por qué Dios
no se mueve hoy día con poder. Cuando yo me convertí en una iglesia, crecí, me desarrollé en una iglesia que creía en los dones sobrenaturales de Dios, aunque no se movía los dones, no se movían los dones, pero creía. De manera tal que para mí fue un poco difícil de entender cómo se creían los dones, pero que no se manifestaban. Para mí lo que pude interiorizar era que era algo teórico de los dones. Cuando nos hablaban acerca de los dones de lenguas, cuando me hablaba acerca de los dones de sanidades, era algo que en lo cual yo creía porque estaban en la escritura, pero no se manifestaban. Pero sí, ya después con el tiempo, Dios trató conmigo, pude llegar a una iglesia donde sí se creía en el poder de Dios, donde Dios se manifestaba con poder. Allí pude ver milagros sobrenaturales, como una amiga mía, Dios le sanó de cáncer. Conocí una persona que Dios también de manera sobrenatural le sanó de SIDA, de manera que yo pude entender que el poder de Dios sí era también para estos días. Pero fue pasando el tiempo y hoy día hemos caído a una iglesia en estos tiempos modernos donde de manera teórica se cree en los dones del Espíritu Santo, en el poder de Dios, se cree porque la Biblia está, pero muchos creen de que no son tiempos de milagros, no son tiempos de moverse Dios con poder, porque el día a día en la iglesia eso no se está viendo, mi hermano. Y es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial de cómo las iglesias están escasas de la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Lo que sucede al día a día es que hay enfermedades, no son curadas, no se manifiestan los dones de sanidades, hermanos mueren cada día, aunque la muerte tenemos que morir, pero el punto aquí es de que como no hay remanentes hoy día en nuestras iglesias que se manifiesten estos dones sobrenaturales. Ahora, yo le comentaba que cuando yo me convertí, sí, en esta iglesia, donde Dios me permitió luego llevar, sí se movían en los dones sobrenaturales. También yo tuve la oportunidad de Dios también impartirme a mis dones. Yo desde que me convertí comencé a moverme en el área ya del evangelismo. Dios también me fue dando algunos dones. Fui moviéndome en lo que es en lo sobrenatural, de manera que para mí fue normal un evangelio sobrenatural. Ahora, como le comentaba, en estos días se me acercó uno de los discípulos míos a través de una clase que le estaba dando por internet, por Zoom, y me comentaba que me hacía esta pregunta: Otoniel, ¿por qué no son frecuentes hoy día los milagros sobrenaturales? Y es un punto, es una pregunta para reflexionar, porque hoy en día el evangelio continúa avanzando, pero con un tipo de cristiano es algo raro lo que está ocurriendo, porque es un tipo de cristiano que no cree en el poder de Dios. Y no cree porque muchos se convierten, sus iglesias no se manifiesta el poder de Dios, y para ellos lo que reciben en sus mentes es que es normal que el evangelio sea un evangelio sin señales y prodigios. Y hermanos, podemos ver cómo hay templos llenos, cómo hay iglesias llenas, cómo hay pastores, ministros, que sus iglesias son muy grandes, pero son pastores que no empoderan a sus miembros, no empoderan a sus iglesias a llevar a un punto donde se manifieste el poder de Dios, de manera tal que los nuevos que se están convirtiendo son personas que no están experimentando lo que es las señales que Dios nos ha prometido que nos iban a seguir, es decir, sanidades, milagros, las manifestaciones sobrenaturales, manifestaciones demoníacas, que deberían de ser el día a día dentro de la iglesia. Es decir, que hemos llegado a un punto, hermanos, en que hoy día en las iglesias no ocurren sanidades, no ocurren milagros, no ocurren manifestaciones demoníacas, no se ora por los nuevos, por los hermanos que ya están ya firmes en el Señor para que reciban dones, de manera tal que hoy no se habla lengua dentro de la iglesia. En muchas iglesias no se habla en lengua ni se cree ya en eso. Está ocurriendo un fenómeno muy raro en el cual hablas a veces, conversas con cristianos que llevan años y le hablas acerca de algún don, o le hablas acerca de algún hecho sobrenatural y te miran como que raro. Y de manera tal que se está formando una generación que, como nos dice la Biblia, que no conocían a Dios. Y eso es un peligro muy grande, mi hermano, porque vivimos tiempos en los cuales, hoy por hoy, más que nunca estamos experimentando poderes demoníacos operando en la faz de la tierra. ¿Será necesario el poder de Dios hoy día? ¿Dios es la voluntad de Dios moverse hoy día con poder? Según las Escrituras, esta promesa que Él nos ha dado, y no solamente este versículo que leímos en Marcos 16,
17, que estas señales seguirían a los que creyeran en mi nombre echaríamos fuera demonios, hablaríamos nuevas lenguas, impondríamos las manos sobre los enfermos y se sanarían. No solamente es esta promesa, hay muchas promesas en la Escritura que nos muestran que para nuestros tiempos y mientras que la iglesia estuviese aquí, hasta su venida, nosotros tendríamos que experimentar el poder de Dios en nuestras iglesias. Ahora, tal vez usted se ha convertido en una iglesia que no se mueve el poder de Dios y para usted esto es algo nuevo. Tal vez usted se ha convertido en una iglesia que le enseñan que eso fue para el tiempo de antes. Pero mi hermano, según a la luz de las Escrituras, este mover sobrenatural también es para nuestros tiempos. Y yo quería hoy compartir desde mi perspectiva como evangelista, que en algún momento Dios me ha usado con poder, he visto la mano de Dios, he visto liberaciones demoníacas, he podido ver cómo personas de todo estrato social han venido y han estado poseídas por espíritus inmundos y he tenido que sacarles fuera. He podido ver milagros sobrenaturales de Dios, sanidades tremendas, y hoy por hoy yo no puedo decir que no son tiempos de milagros. Yo soy embajador de Cristo para decir que estamos llamados también como iglesia a manifestar el poder de Dios. Es normal, si ocurrió en el pasado, si ocurrió en la iglesia primitiva, si los primeros apóstoles, Dios les dio el poder, las señales les siguieron, en la iglesia primitiva también, a través de la iglesia, en la historia de la iglesia, los primeros cristianos también Dios le apoyó con señales y prodigios. Hoy por hoy, ¿por qué nosotros como iglesia no estamos experimentando este mover de Dios? Y quisiera dar 4 puntos por los cuales hoy día Dios no se está moviendo con poder. Número 1, la primera razón por la cual hemos perdido experiencias sobrenaturales y el mover de Dios en nuestras iglesias y en nuestras vidas es porque nos hemos abandonado el estudio y meditación en la palabra de Dios. Y este es un punto muy importante porque hoy día en las iglesias podemos ver grandes programas. Vamos a nuestras escuelas dominicales, vamos a los cultos y vemos que se le dedica mucho tiempo a otras cosas, pero para la palabra media hora o 1 hora. Y esto es un peligro cuando la palabra de Dios o nuestra vida como creyentes no está cimentado en la palabra de Dios. Esto es un peligro, porque ¿qué dirige tu vida? ¿Qué dirige tu vida? La palabra de Dios es nuestra única ley de conducta. Usted no puede tomar la moral que no es creyente para que dirija su vida. Usted no puede coger lo que le enseñan, no puede tomar lo que le enseña la sociedad para que dirija su vida. La Biblia es lo que debe dirigir nuestra conducta como creyentes. Ahora, ¿qué sucede cuando nos alejamos de las Escrituras? Cuando usted no estudia y no escudriña las Escrituras, esto va a traer consecuencias nefastas para su vida, porque usted mismo va a comenzar a hacer, su vida va a ser dirigida no por la palabra, sino por lo que usted crea que es correcto. Y eso es un peligro, porque hoy en día la sociedad enseña de que si algo es bueno y te sientes bien, hágalo. No hay por qué no hacerlo, pero no es así. Nosotros como creyentes estamos llamados a ser dirigidos por las Escrituras. Y a la luz de la palabra de Dios podemos ver que cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de los mandamientos de Dios, el pueblo caía en derrota, el pueblo perdía el propósito de Dios para ellos, eran derrotados por sus enemigos, perdían la visión de lo que Dios le había llamado como pueblo. Así también sucede hoy día en nuestras vidas cuando perdemos lo que es la lectura y la profundización en las Escrituras. Desgraciadamente estamos viviendo una generación que muchos creyentes no leen las Escrituras, mi hermano. Se pasan días sin leer la palabra de Dios. Se pasan meses sin leer la palabra de Dios. Muchos cristianos, hijos de Dios, se están alimentando hoy día solamente en lo que están enseñando en sus congregaciones. Y no es suficiente, mi hermano. El pecado está a las puertas. Las actividades demoníacas hoy día están operando más que nunca, de manera tal que si usted no profundiza las Escrituras y no aprende lo que Dios dice en su palabra, usted va a ser presa de lo que enseña el mundo. Y una de las razones, la primera por la cual hoy día en nuestras iglesias está sucediendo este fenómeno que no se está manifestando los milagros, es que nosotros como iglesia y como pueblo de Dios hemos dejado de escudriñar las Escrituras. Propóngase un plan, léase la Biblia, escudriñe las Escrituras. Si usted es cabeza de familia, estudie las Escrituras con su esposa, con su hijo, aunque sea unos minutos al día. Propóngase un plan para poder escudriñar las Escrituras. El punto número 2.
que el cual ha desencadenado que nosotros hoy como iglesia no estemos experimentando el poder de Dios, es la falta de oración en nuestras iglesias. Falta de oración en nuestras iglesias. Y cuando hablo falta de oración, no me refiero a la oración que tenemos que hacer en la mañana, que nos levantamos para el trabajo. Incluso hay muchos creyentes que en estos tiempos hasta ese tipo de oración está haciendo. Se levantan, desayunan, van corriendo para el trabajo, por el camino. Señor, tú sabes que no pude orar. No, mi hermano, esa no es la oración que necesitamos como pueblo de Dios, que es la que nos va a llevar a llevar una vida espiritual llena del poder de Dios. No, separe tiempo para estar en la presencia de Dios. Nos cuenta las Escrituras que nuestro Señor Jesús pasaba tiempo en su presencia, pasaba tiempo orando. En la iglesia primitiva podemos ver cómo la iglesia oraba en las casas, pasaban tiempo en la presencia de Dios. Nos vemos como el apóstol Pedro nos cuenta que estuvo orando al mediodía con las manos levantadas hacia el cielo, conectado con la presencia de Dios, y cómo recibió una visión. Esto nos muestra que es a través, en esta ubicación, en esta posición, con esta actitud, es la que vamos a recibir visión de parte de lo alto. Hermanos, si nos apartamos de la oración, no vamos a experimentar el poder de Dios. Si nos dejamos de orar como iglesia, Dios no se va a manifestar con poder. ¿Por qué? Porque la oración nos acerca a Dios. Usted quiere ver una iglesia que avance, es una iglesia que ora. Y esto hago un llamado porque hoy en día esto es responsabilidad número uno de los líderes, porque la iglesia es lo que es el pastor. Eso yo lo he aprendido con el tiempo que llevo en Cristo, sirviéndole a Dios y como creyente, que la iglesia es lo que es el pastor. Si el pastor es una persona que pasa tiempo en la presencia de Dios, la iglesia va a pasar tiempo en la presencia de Dios. Si el pastor es una persona que tiene un alto concepto de la vida espiritual, la iglesia va a tener un alto concepto de la vida espiritual. Si el pastor no le importa tener tiempo de oración, a la iglesia va a recibir que la oración no es tan importante. Entonces, una de las razones por las cuales hoy día nuestra iglesia no ora y por lo tanto no vemos el poder de Dios es que nuestros líderes, pastores, ministros, no están a un nivel de oración que sean capaces de impactar dentro de la congregación de sus propias iglesias para que ésta llegue a otro punto. Personas que Dios en el pasado ha usado con poder, Dwight Moody, Jonathan Edwards, William Seymour, que fue el catalizador del avivamiento en la calle de Azusa, eran personas que pasaban tiempo en la presencia de Dios. Todos aquellos que hemos experimentado pasar tiempo en la presencia de Dios, hemos sido testigos del poder de Dios. Si yo comienzo a hablar de cosas que Dios ha hecho conmigo en lo sobrenatural, es impactante, y no porque sea yo, no, soy un simple creyente, solamente que en tiempo me he dispuesto a buscar de Dios y he visto la mano del Señor. He podido ver señales y prodigios, he podido ver manifestación demoníacas, porque cuando usted ora, usted se llena del poder de Dios. Cuando usted ora, usted aprende a escuchar la voz de Dios. Son muchos beneficios lo que suceden en nuestras vidas cuando nosotros, hermanos, pasamos tiempo en la presencia de Dios. Entonces, la razón número 2 por la cual hoy día la iglesia no está disfrutando el poder de Dios es por la falta de oración. Porque la oración, una de muchas, tiene muchos beneficios, pero uno de los beneficios relacionados con el poder de Dios es que nos ayuda a acercarnos al poder de Dios. Nos ayuda a acercarnos a Dios y por ende el poder de Dios se desata. Nuestros oídos se sintonizan al oído de Dios cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios. Ahora, la tercera razón por la cual no vemos el poder de Dios en nuestras iglesias hoy día y en nuestras vidas como creyentes, vimos primera razón, el alejamiento del estudio de las Escrituras. Terminamos ahora la falta de oración en nuestras vidas como creyentes y en nuestras iglesias. Y la tercera razón es la falta de santidad. Y esto es un punto muy importante porque la palabra de Dios nos habla bien claro que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad es muy importante. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Eso lo decimos, lo recitamos, pero a veces no entendemos qué nos quiere decir Dios con ello. Y cuando hablamos de santidad, la santidad tiene que ver en todas las áreas, mi hermano. Hoy día estamos viviendo una generación que cada día se está dejando influenciar más por el mundo. Dios nos ha llamado a influenciar el mundo nosotros, no que el mundo nos influencie a nosotros. Lo que hemos visto es que la iglesia ha cedido mucho en cuanto a la santidad por dejarse influenciar por el mundo.
Y dicen y creemos a veces que la santidad solamente es en el corazón. Sí, desde luego, la santidad comienza en el corazón. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, Dios nos perdona, comienza un proceso de santificación que abarca todas las áreas de nuestras vidas. El cambio comienza de adentro hacia afuera. Usted va a comenzar a cambiar su manera de pensar, va a comenzar a cambiar su manera de hablar, su manera de proyectarse, de vestirse. Muy importante hoy día en nuestros tiempos, hermano, la vestimenta. La vestimenta. Dios, somos sacerdotes santos. ¿Qué dice la Biblia? Somos real sacerdote, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, es muy importante. La santidad también se refleja en nuestra manera de vestir. Y es duro porque hoy día en nuestras iglesias a veces muchas de los que incluso ministran, lo que están ministrando, se visten que aquello es penoso y vergonzoso, hermano. Hablo con las mujeres específicamente porque la ropa en la mujer no va a producir lo mismo que produce en el hombre. Y a veces hay hermanas que se molestan con ello, pero hermanos, sí, si usted como mujer vístase como una sacerdota de Dios, no se vista con ropa ajustada al cuerpo. Hablaba hace tiempo con una hermanita y le decía, hermana, una amiga, compañera mía, le decía, oye, no se vista así, esa ropa está muy ajustada al cuerpo y le puede causar piedra de tropiezo a algún hermano nuevo. No, él es el que tiene el problema. Mira lo que me respondió, él es el que tiene el problema, él es un adúltero. Y yo, hermana, para que haya adulterio tienen que haber dos personas. Tienen que haber dos personas. Y si usted está provocando que él sienta esos deseos impuros, usted también está formando parte del adulterio. Entonces, el tema aquí, hay un problema cuando usted se pone a pensar hasta cómo debo vestirme, hasta dónde si aprieto es pecado o no. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Ese no es el punto, hermano. Dios, la ropa pegada al cuerpo a la mujer, eso provoca, levanta en el hombre pensamientos que no vienen de parte de Dios, aunque el hombre sea un hombre santo. Y hago un llamado, si usted es líder, si usted es pastor, no permita que en su plataforma se levanten, ministren mujeres con ropas que no glorifiquen a Dios, mi hermano. Y a veces yo me pongo un poco como que me enfado un poco porque a través del tiempo, sirviéndole a Cristo, he tenido oportunidad de discipular muchachas que habían sido mujeres del mundo, que eran prostitutas, y me ha correspondido discipularle. Y ella en una ocasión hablaba con una y me decía que ella entendía bien cómo debía de vestirse como prostituta para seducir al hombre. Seducir al hombre. Y una de las cosas era ropa apretada, pintarse bien con X colores para provocar, incitar al hombre. Es decir, que ella tenía bien claro qué ropa debía de colocarse, vestirse para provocar al hombre. Y ella me decía que muchas cristianas estaban vestidas de esa manera. Es decir, que esa chica que era prostituta entendía cómo vestirse para provocar al hombre. Y hoy día, hermanas dentro de nuestras congregaciones no saben que cómo se visten, se están vistiendo prácticamente como prostitutas. Y disculpa que le hable así, hermana, si estás escuchando, el objetivo no es que se sienta mal, sino que entienda que eres una sacerdota llamada por Dios para ministrar. Y debemos de la santidad de Dios mostrarla en todas las áreas. Cómo hablo, cómo me proyecto, cómo ando, cómo está mi corazón ante Dios, mi pensamiento, todo. Y usted, hermana, propóngase vestirse correctamente, como una hija de Dios. Como una hija de Dios. Dios mira el corazón y mira tu cuerpo también. Porque hay muchas que dicen, no, Dios lo que mira el corazón también, mira su cuerpo también. Amén. Entonces, una de las razones por las cuales tenemos también que Dios está como que no se mueve mucho, una de las razones es por la falta de santidad. Desde luego, si nos apartamos de la escritura, si nos apartamos de la oración, ¿cuál va a ser el resultado? Que vamos a tener problemas con la santidad. No solamente en la vestimenta, como lo comentaba, también en el corazón, también a la manera de hablar, a la manera de proyectarnos. Hay hermanos dentro de nuestras iglesias que están llamando lo malo como que bueno y lo bueno como que malo. Hermano, lo que el mundo dice que es bueno, no necesariamente tiene que ser bueno para nosotros. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros como creyentes que es bueno y que es malo? Es la Escritura. Por lo tanto, por eso le mencionaba anteriormente lo importante de escudriñar las Escrituras. Ahora, el cuarto punto por el cual
nosotros como creyentes hoy en día no estamos manifestando el poder de Dios, es que hemos perdido como iglesia qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿O cuál es la actividad importante por la cual Dios nos ha colocado en este mundo como iglesia? Y hermano, cuando perdemos el enfoque a que hemos sido llamados como iglesia, precisamente vamos a hacer otras actividades, vamos a hacer otras cosas. Y hoy día lo que ha ocurrido es que le hemos dado importancia a otras actividades que son importantes también, pero no son la más importante a lo cual Dios nos ha llamado. Y cuando hablo de esta actividad importante es el evangelismo. El evangelismo. Todas las actividades que tengan que ver con ganar las almas, eso es lo importante. En este caso es el evangelismo. Y cuando hablo de evangelismo, menciono también todo lo que tenga que ver con el evangelismo. Discipulado, ganar almas, multiplicación. Nuestro llamado no está solamente a estar en 4 paredes dentro del templo, sino a tratar de multiplicar la iglesia en los barrios. Con eso hablo las casas de oración. Nosotros como creyentes, nosotros como líderes, como ministros, tenemos que estar pensando cómo expandir nuestra iglesia hacia otro lugar, cómo multiplicarnos, cómo abrir una nueva misión, cómo tenemos que preparar nuevos líderes para que estos sean capaces también de ir y expandirnos como iglesia a otro lado, es decir, abrir nuevas casas de oraciones, y tenemos que tener un ejército dentro de nuestras iglesias preparado para que cuando se abra una nueva casa de oración, enviar. Esas son las actividades importantes del evangelismo. Y hoy día muchas iglesias se ha perdido el enfoque del evangelismo. Se dan muchas cosas, muchas actividades, se dan conferencias, se dan tiempo de refrigerio, se dan tiempo de alimentos, tiempos de desayuno especial, ayuno especial, ayuno de desayuno, pero cuando se habla de evangelismo, cuando se habla de alcanzar vidas, no se le da el peso que se le tiene que dar. Y el poder precisamente de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios viene como apoyo al evangelismo. Cuando vemos las escrituras, desde el tiempo de los discípulos, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, vemos que el poder de Dios fue dado como apoyo sobrenatural, es decir, como apoyo al evangelismo. Cristo es el Señor, murió, resucitó y viene pronto. Predicaban y venía el poder de Dios. Oraban y se sanaban las personas. ¿Por qué? Porque precisamente el poder de Dios viene como apoyo a la evangelización. En mi vida personal yo lo he podido experimentar y siempre le digo a las nuevas generaciones, ¿quiere ver el poder de Dios? Vaya y predique en lugares donde nunca se haya evangelizado. Tuve la oportunidad cuando era muy adolescente, fui a un barrio apartado donde nunca se había predicado la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? Que Dios se movió con poder. Hubo manifestaciones de demonios. Hubo una muchacha que tenía un quiste y oramos por ella y Dios le sanó de manera sobrenatural. Vimos de primera mano cómo oramos, personas que allí aceptaron al Señor por primera vez y oramos por ella y vino el Espíritu Santo sobre ella y comenzaron a hablar en otras lenguas. Tremendo, nunca se había predicado allí. Entonces, una de las razones por las cuales no se mueve hoy día el poder de Dios es porque hemos dejado la iglesia entre 4 paredes y no nos estamos enfocando, nos hemos dejado de enfocar en lo que realmente es importante, que es alcanzar las vidas. Todo lo que sea en pos de alcanzar las vidas son las actividades que deberían de ser más importantes en nuestras iglesias. Entonces, pastor, líder, enfóquese en orientar la iglesia hacia alcanzar a los perdidos. Deje de hacer un poco menos de actividad de fiesta, de hacer menos ayuno, desayuno, y enfóquese realmente en volcar la iglesia hacia las calles. Hacia las calles. No puede ser que una iglesia de 1000 miembros, de 500 miembros, solamente para evangelizar vengan 10. No puede ser. Es porque usted, como líder, como pastor, ha perdido un poco la habilidad de canalizar la importancia del evangelismo y de alcanzar a los perdidos. Entonces, hermanos, si usted está escuchando este video, seguro es porque tiene ese deseo en su corazón de que el poder de Dios se manifieste con poder, ser testigo del poder de Dios. Entonces, si hemos escuchado en este tiempo que las 4 razones por las cuales principales no se mueve el poder de Dios, hemos visto la falta o el alejamiento de escudriñar las escrituras. Muy importante, vuélvase a escudriñar, a leer las escrituras, a llevar una vida fundamentada en la palabra de Dios. Número 2, un alejamiento de la oración. Entonces vuelva a la oración, pase tiempo en la presencia de Dios, separe tiempo y busque el rostro de Dios para que
Dios active en usted, sintonice su oído con el oído de Dios y así poder entrar a una nueva dimensión de oración. Y número 4, enfocarse en lo que realmente es importante. Ganar a los perdidos, alcanzar a los perdidos, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude, hermanos, que nos enfoque, que nos lleve a lo que realmente es importante, que oremos para que el poder de Dios sea desatado nuevamente en nuestras iglesias, que Dios levante una generación que sea capaz de manifestar los dones sobrenaturales de Dios aquí en la tierra. Oremos para que Dios levante una iglesia llena de su poder, de la unción, para hacer retroceder las fuerzas del enemigo en la tierra, y ese mundo que está allá afuera que no conoce al Señor pueda venir al conocimiento de Dios a través no solamente de nuestros testimonios, sino a través de la manifestación sobrenatural de nuestro Señor aquí en la tierra. Dios le bendiga.